Buenos días, bendiciones, amado amigo, siervo del Señor, Pastor Benjamín Payares. Yo le doy gracias a Dios por tu vida, por tu familia, por tu esposa, tus hijos, tus nietos, tus nueras, tus yernos, porque gracias a ti he conocido en este caminar del Señor un hombre íntegro, un hombre apacible, digno ejemplo de imitar. Me hiciste una pregunta ayer, ya eran altas horas de la noche, eh, y me gustaría comenzarte diciéndote que la primera carta a los Corintios fue escrita por el apóstol Pablo a una iglesia que enfrentaba muchos problemas, muchas divisiones, inmoralidad, abuso de dones espirituales, había desorden. Y en el capítulo 11 Pablo trata dos asuntos principales que son el uso del velo de las mujeres y la manera inapropiada en la que los corintios estaban celebrando la cena del Señor. Aclaro, aclaro algo con esto de que muchos cristianos hablan de la Santa Cena del Señor. No, la Biblia habla de la cena del Señor. Amén. Y entonces nosotros vemos que en el versículo 17 al 22, leyendo aquí la Biblia, hay la reprensión por el abuso en la cena del Señor. El apóstol Pablo dice, pero al daros esta instrucción no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Cuál es el problema central? La cena del Señor, que debe ser un acto de unidad, de comunión, se había convertido en una ocasión de división y egoísmo, porque él lo dice, en lugar de compartir como comunidad, algunos comían y bebían en exceso mientras otros pasaban hambre. Eh, Pablo lo reprende duramente allí, diciendo que su reunión como iglesia no trae beneficio espiritual, sino juicio. Entonces, él dice lo que él recibió del Señor en el versículo siguiente. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también yo les he enseñado a ustedes. Yo no les he enseñado eso que ustedes están haciendo. Y él recuerda la institución original de la cena del Señor por Jesús. Que hay unos elementos clave que son el pan, que es el cuerpo entregado, y la copa, el nuevo pacto de su sangre. ¿Cuál es el propósito entonces de conmemorar la cena del Señor? Es recordar la muerte de Cristo y proclamarla hasta que Él venga. Esto muestra que la cena no es una simple comida, ni es un pedacito de pan con una copita de jugo, de vino, sino un acto de profunda significación teológica y espiritual. Eh, Ahí es donde comienza la intriga y el debate teológico que hay todavía, porque él dice que de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, o sea, está diciéndonos que los corintios comían el pan y bebían la copa indignamente. Eso es lo que le está diciendo ahí. Y entonces la pregunta del millón sería, ¿qué significa participar indignamente? Y él dice, es hacerlo sin discernir el cuerpo de Cristo, es decir, sin entender lo que representa ni examinar el propio corazón nuestro. ¿Cuáles son las consecuencias? Hay juicio, enfermedad, incluso muerte, dice en el versículo 30. Y hace un llamado al autoexamen y al juicio propio para no ser juzgado por el Señor. Así que, hermanos míos, dice el texto, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. O sea que aquí él está dando las instrucciones
que deben de comer en unidad, juntos, con consideración unos por otros, si tienen hambre, coman en casa, no usen la cena del Señor como un banquete personal. Aleluya. ¿Qué aplicaciones tiene esto? En primer lugar, Él lo ha dicho, la unidad del cuerpo de Cristo. O sea, la cena del Señor debe reflejar la unidad y el amor entre los creyentes. En segundo lugar, la proclamación, o sea, es un recordatorio constante del sacrificio de Cristo, de su muerte y de su segunda venida. Y en tercero, pues, él nos dice que hay un autoexamen, una reverencia, participar con fe, arrepentimiento y discernimiento. Y nos lanza entonces la advertencia, no es una ceremonia más, tiene implicaciones espirituales muy profundas. Ahora, cuando él pregunta, él dice, perdón, porque el que come y vive sin discernir el cuerpo, juicio come y bebe para sí. La frase discernir el cuerpo, que yo creo que es la pregunta que tú me haces, esa parte aún todavía sigue en debate. Pero miremos el contexto de la carta y el pasaje, y entonces hay dos interpretaciones principales. Como tú me decías en la pregunta, en primer lugar puede ser el cuerpo literal de Cristo en la cena del Señor. Esta es la interpretación más común y más tradicional. O sea que se refiere al cuerpo de Cristo entregado en la cruz, que es lo que representa el pan en la cena. O sea, Él lo dijo, Jesús lo dijo, este es mi cuerpo que vosotros es partido. Ahora, el apóstol no se exhorta a reconocer con reverencia y fe el significado del sacrificio de Cristo. El acto, el acto en sí, sin entender, o sea, al comer el pedacito de pan, sin entender, entonces es como si fuera una comida común y es lo que trae juicio. El no entender esto, el acto de comer el pan. Ahora, en los versículos 23, versículo 20 hasta el 26, Pablo está hablando explícitamente del cuerpo de Cristo en la cruz. Ese es el contexto en que se mueve esto. Ya. Entonces, pero también hay la interpretación del cuerpo eh, eh, como la iglesia, lo que tú me dices, también me decías eso, que es la otra interpretación que también es válida y coherente con el contexto general de la carta. O sea, discernir el cuerpo. ¿De qué cuerpo estamos hablando? Podría significar reconocer también, porque Pablo lo está insistiendo, a la comunidad de creyentes. O sea, es decir, la iglesia como cuerpo de Cristo. Y esto cuadraría bien con la crítica de Pablo sobre las divisiones, el egoísmo y el desprecio de los hermanos pobres. O sea, porque esto surge a raíz de la división, del egoísmo y de que algunos comían y otros no. Entonces, en el contexto de esto, podríamos decir que también es válido interpretar que está hablando de discernir el cuerpo como la iglesia, porque comer sin reconocer a los demás miembros del cuerpo sería despreciar a la iglesia y quebrantar la unidad de la iglesia. Ahora, hay mucha... Eh, la gran pregunta pues sería, bueno, ¿cuál es la correcta entonces? ¿Cierto? Yo digo que Pablo tiene ambas ideas en mente y ambas son necesarias. Discernir el cuerpo de Cristo implica reconocer el valor de su sacrificio, pero también implica tratar a los hermanos con amor, con justicia y unidad, eh, reconociendo que son parte del mismo cuerpo. Por lo tanto, yo personalmente, pues, yo concluyo
y es mi interpretación personal, el cuerpo, la frase, el cuerpo, se refiere tanto al cuerpo de Cristo entregado en la cruz como a, a la iglesia, a la comunidad, a los creyentes. Amén. Y participar indignamente es fallar en cualquiera de estas dos dimensiones, en la parte espiritual y en la parte física. Es no honrar el sacrificio de Cristo y no tratar a los hermanos como miembros del mismo cuerpo. Así que yo pienso que son aplicables las dos, tanto para el, en general, en el contexto de la carta, eh, él comienza hablando de la división, del egoísmo, del problema que hay, y por eso él traza esa raya y dicta cátedra ahí. Pero acordémonos que el apóstol Pablo, un hombre bien consagrado, bien estudiado, pues también nos da a entender, para que nosotros tengamos el discernimiento de entender de que la parte espiritual, amén, porque ya no tenemos a Cristo aquí en la tierra, no, no la dejemos a un lado, o sea, no nos inclinemos a la balanza hacia un lado y del otro lado no, hagamos el equilibrio, hagamos el equilibrio en cuanto a que necesitamos discernir el cuerpo de Cristo, pero también necesitamos discernir el cuerpo iglesia de Cristo. Amén. Así que, hermanito, eh, esto es de debate y no eres tú el primero que plantea el debate. O sea, eh, eso es un debate que las escuelas teológicas, dependiendo de la dimensión teológica en que están, disciernen una cosa o disciernen la otra. Yo personalmente, ahorita repito, pienso que el apóstol Pablo se refiere al cuerpo físico de Cristo en medio de la conmemoración y también se refiere al cuerpo físico de la iglesia. Amén. Entonces, no sé si con eso te ayudo a interpretar lo que tú estás buscando y me imagino que fue motivo de debate y de polémica con alguien. Bendiciones y un abrazo.